Y así comienza La Ciudad Letrada, presentada por Oscar Blanco y Grace Bolívar. Yo soy y seré perpetuamente acérrimo defensor de los derechos, libertades e independencia de nuestra América, cuya honrosa causa defiendo y defenderé toda mi vida, tanto porque es justa y necesaria para la salvación de sus desgraciados habitantes, como porque interesa además en el día a todo el género humano. Francisco de Miranda. La independencia en los países de América Latina fue una gran fraude del que fueron víctimas las clases más desfavorecidas. Arturo Pérez Reverte. La libertad del nuevo mundo es la esperanza del universo. Simón Bolívar. Y las frases que ha leído Grace Bolívar nos permiten iniciar y reencontrarnos nuevamente con ustedes. Amigos todos, somos La Ciudad Letrada, la ciencia de gol. El equipo de este podcast está conformado por Manuel López en los controles, Eli Blanco en las redes sociales, Oscar Blanco y Manuel López en la producción general de este espacio, y Grace Bolívar y Oscar Blanco en la conducción. Grace, creo que hoy es el segundo domingo de abril. Seguimos en cuarentena. La pandemia está desatada, pero nosotros somos más fuertes que ella. Todo esto que te pregunto, ¿cómo va la vida allá en Arequipa? Bueno, Oscar, la verdad es que aquí todo está tranquilo. Hoy hay elecciones presidenciales aquí. Caramba. Y a pesar de todo, yo salí temprano a la calle y la gente está tranquila. La verdad es un poco extraño para mí pasar por los centros de votación por aquí y ver que hay solo que sí, 20 personas, 15 personas. Cuando en Venezuela, cuando tú ibas a los centros de votación, estaban esas colas inmensas. En fin, pero aquí todo está tranquilo. Arequipa de verdad es muy tranquila, es una ciudad muy, muy tranquila y eso me gusta mucho. Ahora, bueno, a esperar en la noche los resultados a ver qué será de nosotros. Sí, todos estamos en tensión. Pero no, todo está bien, todo está bien. Y bueno, con respecto a la cuarentena, aquí como que ya decidieron simplemente no volver a cuarentena, a confinamiento. Solo tenemos toque de queda de 9 de la noche a 4 de la mañana, pero hasta ahí no se ha hablado más, no se ha murmurado más de confinamiento y bueno, aprender a vivir con el virus. Sí. Bien, Grace, ¿por dónde nos pueden encontrar nuestros Por seguidores? supuesto. Hola a toda nuestra audiencia. Disculpe, tuvo una falla en el sistema. Les recuerdo que en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y Twitter, La Ciudad Letrada. Si quieren escucharnos, nos pueden escuchar por Spreaker o por Spotify. Y si prefieren ver nuestros rostros, nos pueden ver por YouTube, como La Ciudad Letrada. ¿Sí? Okay. Exactamente. Y nada, si se han perdido algunos episodios, pues ahí están guardados, los puede consultar, los puede desmenuzar, puede emitir un juicio, su crítica positiva, negativa, en fin, comente, que es lo más importante. Y aparte de comentar, comparta, que también es importante. Y después que comparta, antes de compartir, tienen que suscribirse. Entonces, vamos a tratar de que esta comunidad, que por ahora creo que tiene 149 suscriptores, suba un poco más y más hasta llegar a bueno, hasta donde se pueda, hasta donde se necesite. Hasta el infinito y más allá. Bien, Grace. Estas frases que leíste al principio, pues de alguna manera ya asoman el panorama del tema que vamos a tratar hoy. Y no es más que la conmemoración de la independencia en América Latina, 200 años de la vida republicana. Y para disertar sobre este tema nos acompaña un buen amigo, Ángel Almarza. Y Grace, la pregunta de rigor, ¿quién es Ángel Almarza? Ok, Ángel Rafael Almarza Villalobos es caraqueño, es doctor en Historia por la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente se desempeña como profesor investigador titular del Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores desde el año 2017.
Sus investigaciones se han desarrollado dentro del campo de la historia política hispanoamericana de la primera mitad del siglo XIX, con énfasis en los casos de Colombia, Panamá y Venezuela. Entre los temas abordados, la revolución independentista, representación política, sistemas y prácticas electorales, comportamiento de los votantes y reformas electorales, y destaca entre sus publicaciones más recientes los indicios del gobierno representativo de la República de Colombia, 1818-1821. Marcial Pons, 2017. Así que bienvenido, Ángel, ¿cómo estás? Hola Grace, Oscar, bueno, Manuel que nos está asistiendo también en la parte técnica. Estoy muy bien, muy contento de estar aquí compartiendo con ustedes y muy agradecido, encantado de iniciar en este programa. Perfecto, gracias a ti Ángel por aceptar la invitación y bueno, hemos estado coordinando esta reunión, esta tertulia, ya por fin se nos da. Y antes de formular la primera pregunta, Ángel, queremos recordarle a nuestros suscriptores, nuestra audiencia, que tenemos número de teléfono para que envíen sus notas de voz y así lo podemos reproducir en el programa a través de WhatsApp. El número es más 569 30 74 9893. Así que si quieren enviar alguna nota de voz, pueden hacerlo por allí. Nuevamente repito el número, más 569, sí, 30 74 9893. Dicho esto, pues no le vamos a dar más larga y Ángel, ¿existe una definición para denominar esto que hemos llamado el proceso de independencia de América Latina? Y si es así, ¿cómo podemos definir este proceso de independencia? Dios mío, Oscar, cuando vi el guión, parte de lo que estábamos hablando y demás, me puse la tarea de estudiar y quedé peor, ¿no? Sí, porque es un esfuerzo enorme el hacer una síntesis o tratar de plantearnos una idea general o un concepto o una definición en torno a las independencias de América Latina, que por ahí podríamos iniciar, ¿no? Sin alargarme mucho y sin ánimos de polemizar un poco. El mismo término de América Latina nos trae problemas. Los historiadores y las historiadoras en la actualidad, de hace algunos años para acá, no hablamos tanto de América Latina, sino de Hispanoamérica. Porque obviamente el concepto de América Latina nos trae problemas al ser una creación de finales del siglo XIX, tiene una connotación ideológica, política, cultural, etcétera, que escapa un poco de la realidad de lo que fueron las independencias hace 200 años. Pero si queremos hacer una definición muy general, lo podemos definir como, bueno, una serie de, ¿cómo se llamarían?, de conflictos armados, de disputas, etcétera, que se desarrollaron en Hispanoamérica entre aproximadamente 1810 hasta 1830, 31, aunque esa fecha podríamos cuestionarla un poco, y que todas tuvieron como fin último la independencia absoluta con respecto a un dominio como era la monarquía española. Lo más importante también que se da, y eso lo podremos ir hablando en el programa, es que todas adquirieron de alguna u otra manera distintas formas de manifestarse, ¿no? Pero todas ellas están dentro de la línea republicana. Ahorita Grace lo estaba comentando, ¿no? En Ecuador se están realizando las elecciones presidenciales y eso creo que es lo más importante de nuestras independencias. 200 años de experiencia republicana, de experiencia en su mayoría de gobiernos representativos, de gobiernos democráticos más entrado en el siglo XX y que una coyuntura que de una u otra manera inició la independencia. Yo creo que en esas líneas generales podríamos iniciar la conversación. No sé si te sirve de algo una definición como esta, Oscar y Grace. Sí, es que inclusive al hablar de América Latina me hiciste recordar un artículo de José Steilinger, creo que de México, no recuerdo, un artículo que se llama ¿Cómo nos llamamos? Creo que se llama, y habla sobre los distintos nombres de América Latina. Entonces plantea que, bueno, somos América Latina, o somos Hispanoamérica, Iberoamérica, o las Américas del Caribe. Entonces, y hace toda una disertación muy interesante sobre este punto de cómo nos llamamos, porque pareciera que no tenemos un nombre completo. Para los Estados Unidos somos América Latina y del Caribe, para los europeos somos América Latina, y en muchos casos ni siquiera América Latina, en todo caso Suramérica, porque he hablado con algunos amigos europeos que tratan desde México hasta el último rincón del cono sur como Suramérica. Entonces,
es interesante comenzar con esta apreciación de la denominación que tiene América Latina, sobre todo pensando, Ángel, o por lo menos lo veo así, que sí, somos un continente con este nombre, con estos distintos nombres, pero vaya que somos también muchas Américas y por lo menos lo poco que yo pude indagar sobre el proceso de independencia tienen puntos en común, pero también algunos tienen como diferencias. ¿Verdad? No todos los procesos de independencia de América Latina fueron similares, salvo que tenían un objetivo común que era independizarse de España. En este caso, ¿no? Sí, Sí, exactamente. bueno, no sé si puedo intervenir ahorita algo muy rápido. Entonces, Hay una cosa que a veces pecamos nosotros, no solamente los historiadores, sino los libros de texto, el mal uso de la historia que se le ha dado a la política y demás, y es tratar de ver la independencia como un fenómeno nacional, ¿no? Bueno, la independencia de Venezuela, la independencia de Colombia, la independencia de México, la independencia de Chile. No, ni Venezuela, ni Colombia, ni México, ni Chile existían. Son exacto. consecuencias de eso. Y no es que apenas termina la independencia en 1821, por lo menos en el caso de México, en el caso de Colombia, en el caso de Venezuela, un poco más adelante Perú, etcétera, automáticamente se da inicio a ese proceso de conformación de los estados nacionales. Es un proceso sumamente complejo, pero queremos verlo como con una fecha, ¿no? Por eso es que también es importante valorar el tema de las conmemoraciones. Sí, estamos celebrando 200 años de X o de la firma de tal o de la creación de tal, pero detrás de eso y después de esa fecha en concreto, perdón, hay un proceso sumamente complejo. Y lo otro que también quiero destacar es que no estamos hablando de una sola independencia para el caso venezolano, una sola independencia para el caso mexicano, una sola independencia para el Perú. Cada país, que además no existía, cada región, la vivió de una manera sumamente diferente. Muy diferente, por lo menos para el caso venezolano, cómo vivió la independencia Maracaibo, a cómo la vivió Caracas, o cómo la Exacto. vivió Guayana, Angostura, etc. O sea, es complejo, o sea, hay que verlo en esa dimensión. Y el otro ejercicio que invito al público es, vamos a imaginarnos brevemente, o en el transcurso del programa de aquí en adelante, cómo se vivía hace 200 años. Cómo eran, no estoy hablando de Bolívar, de Santander, de San Martín, de Hidalgo, no. Estoy hablando de la gente común como nosotros. Cómo se imaginaban o cómo podemos hacer ese ejercicio de imaginación de cómo era la vivencia hace 200 años. Yo invito al público a que lo podamos hacer. Pero bueno, no me alargo más en esta disertación. No sé, yo lo encuentro interesante hacer este ejercicio de memoria, Grace, de imaginarnos, más que de memoria, de imaginación. Eso, imaginarnos la vida hace 200 años, porque obviamente que hoy nos llenamos el pecho en el caso, vamos a llamar americano, latinoamericano, insuflamos el pecho cuando decimos soy venezolano, soy peruano, soy chileno, soy mexicano. Pero hace 200 años, como bien lo apuntó Ángel, Grace, no existían estas repúblicas, existían solamente, en todo caso, virreinatos que abarcaban grandes territorios, tal, pero no Sí. existía la noción de país que hoy en día tenemos. Imagínate cómo sería esa falta de alguna forma de identidad, ¿sí? Porque es como lo que tú estás diciendo. Yo puedo llegar a donde sea y con mucho orgullo voy a decir, soy venezolana, ¿sabes? Sé de dónde vengo. Pero hace 200 años era como, soy de aquí, pero aquí, ¿qué es? Una colonia, ¿cómo se llama este territorio? O que soy ciudadano de dónde. Entonces, me imagino que también hay muchas personas que querían adoptar ya ese ámbito de decir soy español, pero es que no puedes decir que eres español porque no estás allá, estás aquí. Todo que ha sido muy complicado. Fíjate que algo que comparte Grace, que me llama mucho la atención y un poco siguiendo también con lo que está planteando Oscar, es en este ejercicio de imaginación, haciendo ese quiebre en 1810, 1820, 1830, para ese momento ya teníamos 300 años de experiencia monárquica en nuestros países, o sea, bueno, en nuestras regiones, donde estamos ahorita. Y apenas ahorita tenemos 200 años, o sea, todavía tenemos una experiencia de un siglo de diferencia de la experiencia monárquica sobre la republicana. Sobre esa idea de identidad, Grace, sí existía, pero tú eras caraqueño, tú eras de Santiago, tú eras bonaerense, tú eras mexicano, mexicano en el sentido de la Ciudad de México, por ejemplo. Pero ante todo eso, eras español.
O sea, antes de 1808, 1809, cuando inicia todo el proceso de quiebre con la monarquía, nos considerábamos españoles. Pero había una diferencia, éramos españoles americanos, o por lo menos me sentía caraqueño, o me sentía de alguna región en específico. O sea, también hay que jugar mucho con eso. Y el tema de las identidades también son creaciones relativamente recientes, y la historia forma parte de esa creación, de esa construcción mitológica, ¿no? En torno a las naciones, a la idea de que soy venezolano, a la idea de que soy colombiano, a la idea de que soy mexicano. Son construcciones bastante recientes y que hace 200 años no eran tan evidentes. Claro. Ángel, esto que estás diciendo nos permite entonces formular una pregunta a partir de esto de que no había una identidad clara, o por lo menos la identidad era español-americano, o si somos mucho más específicos, caraqueño o mexicano por la ciudad, o santiaguino o bonaerense. Es decir, la noción de ciudadano de un país como tal no existía. Pero hoy en día, insisto, con esto nos insultamos el pecho y decimos, bueno, soy venezolano, soy argentino, y hablo maravillas del proceso de independencia ocurrido en mi país o en Latinoamérica en general. Esto quizás se debe a que quizás en los años posteriores, a través de la literatura, de la misma historia, inclusive de las reseñas de noticias, se debe a que se romantizó el proceso de independencia. Ya, esa pregunta está bastante interesante, pero Ángel, vamos a dejarla para el próximo segmento porque vamos a la pausa, así que ya venimos. Te recomiendo qué leer. Hola a todos en Ciudad Letrada, les habla Alexis para recomendarles el que leer. Recomiendo un clásico de la literatura como lo es El hombre que calculaba, de Malva Tahan, un libro que trata sobre las aventuras y desventuras de Beremis, un famoso calculista, del cual se narra en el libro todas las situaciones matemáticas que son resueltas por él desde un punto de vista diferente, donde todo el mundo piensa cosas simples y sencillas, lo resuelve con problemas matemáticos. Este libro verdaderamente es una pieza importante de la literatura, porque nos enseña lo importante y lo hermoso que puede ser la matemática para el desenvolvimiento de nuestras vidas. Un gran saludo a todos. Bien, estamos de vuelta, amigos de la Ciudad Letrada. Conversamos con Ángel Barza sobre el proceso de independencia en los 200 años de vida republicana. Hemos tocado un tema bien interesante que quizás puede generar cierta, ¿cómo decirlo?, altivez por aquello de que la identidad, no teníamos una identidad, digamos, hace 200 años atrás. Es relativamente nuevo, ¿no? Sobre todo a partir del proceso de independencia. Y a partir de esto y de la vida y de cómo se ha visualizado, se ha concebido el proceso de independencia, le formulamos a Ángel la pregunta de que si se ha romantizado la guerra de independencia o la independencia total de cada uno de los países de América Latina. Mira, efectivamente no solamente se ha romantizado, sino se ha exacerbado y se ha llevado a un nivel que no tenemos idea, tal vez, no tenemos la comprensión de lo que significa. Yo sé que casi siempre nos remitimos al caso, bueno, a nuestra proximidad. Yo como venezolano también, como caraqueño, yo en realidad me defino más caraqueño que como venezolano. Fíjense, en el caso de Venezuela, ¿cómo se llama? Se llama República Bolivariana de Venezuela. Sí, eso te da una idea de cuándo Venezuela, claro, obviamente podríamos discutir todo el tema político de Chávez, cuando lo hizo, bla, bla, bla. O sea, pero no voy a caer en eso. Hay un parte de agua. Las naciones necesitan una fecha de nacimiento. Y esa fecha de nacimiento ocurrió con la independencia. A partir de la independencia necesitamos unos padres de la patria. Unos padres, y ahora dentro de esta nueva dinámica que se le está buscando a la incorporación de la historia de las mujeres, a la historia de la mitad de la humanidad, que nunca se le había dado el protagonismo en los libros de historia, no solamente estamos buscando a los héroes de la patria, estamos buscando a las heroínas también de la patria. Y le estamos dando un punto de inicio. Obviamente, Oscar, hay una romantización en la historia, en la literatura, en el cine, en las películas y demás. Y en estas fechas conmemorativas, como fueron
hace 10 años, en el 2010, y ahora en menor medida en el 2020, 2021, con las conmemoraciones de los bicentenarios, hay un impulso impresionante desde el Estado, desde los gobiernos, para impulsar esto. Y obviamente darle en ese sentido de identidad, de conformación de una nación, de que todos somos venezolanos, todos somos argentinos, todos somos mexicanos, en fin. Y todo eso surge a raíz de la independencia. O sea, en el caso venezolano tenemos a un super dios casi que bordeando el Olimpo, como es Simón Bolívar. En el caso colombiano tenemos a un Santander. El caso mexicano es diferente porque el patrón de héroes es mucho más amplio, porque no solamente con la revolución de independencia, sino también con la revolución mexicana. Entonces es un poco más amplio el espectro de héroes y de heroínas. Pero sí, obviamente ha habido una romantización de este proceso, y con la romantización obviamente se ha ido la construcción de mitos y que hay que revisar, hay que estudiar nuevamente y hay que tratar de verlo en su justa dimensión, ¿no? Yo creo que por ahí podría ir la reflexión que podríamos hacer en ese sentido. Y ahora que los nombras, porque es bastante interesante, aquí también en Perú tienen a sus padres de la patria. Aquí de hecho no le dan tanto poder a Simón Bolívar, no lo ven tanto como el libertador. En ese sentido, ¿puedes comentarnos sobre los motivos por los cuales se han endiosado a los héroes de la independencia? Sí, Grace, obviamente, como te lo estaba comentando, son los grandes artífices de la independencia, de la creación de las naciones, esos padres de la patria, ¿no? Y se les quiere dar obviamente un peso muy significativo en los libros de historia, en los manuales de historia, como estamos hablando en otros espacios como el cine, la literatura, en fin. Y eso tiene la explicación de darle un peso a esa identidad, de darle un peso, al igual que se busca un espacio territorial, de marcar las fronteras, de darle un himno nacional a cada uno de estos nuevos estados, de darle una bandera, de darle un sentido en todo. Había que darles padres de la patria, ¿no? Esos grandes héroes como símbolos de heroicidad, de lealtad, de humanismo en algunos casos, de republicanismo también. Y hay otro aspecto también, o sea, que hay que destacar, que ha sido una construcción muy del siglo XIX, y es que en su gran mayoría, por no decir todo, son militares, cuando en realidad la independencia, el proceso de independencia y de la conformación de los estados nacionales, no solamente lo hicieron los militares, también lo hicieron civiles. Y esos civiles son letrados, son intelectuales, son hombres, son mujeres, son gente mayor, son gente no tan grande, en fin, que participaron en la conformación de estos estados. Eso quiero darle mucho peso, porque casi siempre vemos como que a Bolívar, como por lo menos en el caso de Tierra Firme, en el caso de Venezuela, Colombia, etc., como el gran artífice. No, Bolívar no puede hacer nada sin un Rocio, por ejemplo, sin un Juan Germán Rocio, que es uno de los grandes ideólogos de la revolución, no solamente de Venezuela, lo que se llamará de Venezuela, sino también lo que se llamará Colombia. Entonces se le está dando mucho peso a un sector militar, cuando en realidad los sectores civiles también hicieron no solamente la guerra, sino crearon las naciones. Y ese es parte de ese republicanismo que venimos heredando desde hace 200 años y un poquito más. Esas son las historias que necesitamos rescatar. Claro, lo que yo puedo ver es que es como que hubo tanta gente implicada en ese hecho de que necesitaban definirlo, necesitaban un rostro al que seguir, un rostro al cual darle, digamos que el mérito mayor, porque es como tú lo dices, no solamente fueron los militares, también fueron muchas personas civiles, personas que incluso a veces ni siquiera salen en los libros, pero porque hayan guardado a alguien en su casa, porque hayan dado un plato de comida, porque eso también hay que tenerlo en cuenta. En ese momento no, es lo que pienso, ¿no? Con respecto Sí, a la comida. lo No que era pasa, tan Grace, fácil. creo que también hay un elemento importante, por lo menos en el caso venezolano, que es lo que más conocemos nosotros. Hay un libro fundamental de la literatura venezolana que es Venezuela Heroica, que de alguna manera este libro dibuja y perfila cómo son nuestros héroes patrios, nuestros llamados héroes patrios, donde la mayoría que están allí son militares. Entonces, quizás los artefactos culturales, como en este caso la literatura, pienso yo, y quizás alguien me puede corregir, también de alguna manera crearon ese imaginario de que los militares
fueron los más importantes porque fueron los que promovieron o los que participaron en la guerra como tal, ¿no? Y obviamente los civiles quedaron a un lado. Y esto que tú dices de quizás esas historias mínimas, esas historias cotidianas que quizás no aparecen en los grandes libros de historia, bueno, quizás en algún momento pueden surgir o salir a la luz, ¿no, Ángel? Es decir, estas personas, digamos, anónimas que también participaron en ese proceso de construcción de lo que hoy son las repúblicas americanas o latinoamericanas, ¿no? No hay, creo que hay un término de historias mínimas, historias anónimas, o no sé si hay un término para eso, Ángel. Sí, sí, hay muchísimos. O sea, hay historias desde lo social, desde lo cultural, desde historia regional, historia local, en fin, que podríamos abarcar. Y de eso se ha enfocado la historia recientemente que ha estudiado la independencia. O sea, no solamente historia de mujeres, historia de niños, historia regional, historia local, historia política, constitucional, conceptual, en fin, económica, todas las posibilidades que ustedes se pueden imaginar. Pero fíjate que hay algo que me llama y me preocupa la atención, Oscar y Grace también, con el tema del elemento militar. Es que obviamente nosotros lo estamos viendo desde la actualidad, ¿no? Desde el 2021, en el que el elemento militar ahorita, obviamente por nuestra realidad, en el caso venezolano, en el caso también del Cono Sur, Argentina, Chile, Brasil también, o sea, todas las experiencias traumáticas que hemos vivido en los tiempos recientes, de hace 40, 50 años para acá, con nuestras experiencias de dictadura, o sea, en una denominación un poco más suave, con gobiernos autoritarios, en donde el elemento militar ha opacado o ha presionado o ha maltratado el elemento civil. Obviamente tenemos que trasladarnos a lo que fue hace 200 años. Por eso es que les pedía que hicieran ese ejercicio de imaginación. No es lo mismo nuestra realidad actual, nuestro momento histórico actual, que el momento histórico que vivieron hace 200 años. Por lo menos habían familias, y esto también quiero destacarlo, un poco siguiendo la plática que hizo Grace, habían familias que estaban divididas entre monarcas y patriotas. Y dentro de esa familia se mataban entre ellos. O sea, porque aquí no solamente fue que todos los americanos nos unimos en contra de España, en contra de la monarquía, en función de una república libre, soberana, bla, bla, bla. Hay un caso muy emblemático, el historiador Inés Quintero en Venezuela lo rescata permanentemente. La hermana mayor de Bolívar, María Antonia Bolívar, era monárquica de toda cerda, o sea, era perfectamente monárquica. Y su hermano nada más y nada menos era el líder de los insurgentes, de la disidencia. O sea, imagínense ese choque. O sea, imagínense la complejidad de la situación que estaba viviendo América hace 200 años. O sea, es un asunto no para reflexionar de manera muy simple o muy general, porque, y ahí siguiendo un poco con lo que dice Oscar, estos son construcciones historiográficas y de todo espacio que se han dado desde hace 200 años. O sea, los mismos Bolívar, los mismos protagonistas de nuestro proceso de independencia son los que empiezan a crear estos mitos, estas primeras historias, en donde obviamente hay que exacerbar o darle una fuerza impresionante a estos primeros héroes, a las acciones, a las batallas, en fin, ¿no? Por ahí podríamos darle también en la conversación, en la reflexión que estamos haciendo. Me gusta eso que acabas de apuntar, Ángel, de mirar, sobre todo de leer esos hechos históricos con los lentes de la época, porque lamentablemente es algo que yo lo veo en la actualidad, y esto lo hemos conversado siempre con el equipo completo, es que solemos mirar ciertos eventos históricos con los anteojos del siglo XXI, que obviamente, si nos colocamos esos anteojos, vamos a pensar que es una aberración lo que ocurrió. A ese momento no lo era, a ese momento era normal, cotidiano, natural, hasta podemos decirlo. Entonces, es importante esto que tú dijiste de que quizás si nosotros hoy, por lo que hemos pasado todos, en este caso los venezolanos y también los amigos del Cono Sur, Argentina, Chile, Uruguay, obviamente vemos a los militares con cierta desconfianza, pero es digamos, como tú bien lo apuntaste, por las acciones recientes. Pero hace 200 años probablemente eso no era así. Entonces, qué buen dato ese sobre todo de marcarnos y decirnos, ojo, hagamos el ejercicio de imaginación y trasladémonos a cómo era la vida hace 200 años y no lo miremos tanto con los ojos del siglo XXI. Que podemos hacerlo, pero hacer una lectura, no sé si más objetiva, Ángel, podemos hacer una lectura más objetiva si nos colocamos estos ojos del siglo XXI para poder explicar de algún modo cómo ocurrieron esos hechos.
Bueno, no es una obligación de todos, Oscar. O sea, yo creo que es parte del trabajo de los historiadores y las historiadoras, obviamente, ofrecer estas lecturas renovadas, estas lecturas más críticas, analíticas de la historia de nuestro pasado al público, que es uno de los grandes problemas. O sea, porque cómo nosotros llevar, o sea, cuando digo nosotros los historiadores y la historiadora, cómo nosotros llevar al público esta historia más cercana o este relato más cercano a lo que ocurrió. Ahorita tenemos una impresionante proliferación de redes sociales, el uso de internet, televisión, radio, ¿cómo se llaman? Los podcasts, todo esto, para masificar el conocimiento histórico. Es precisamente por ahí donde lo podríamos hacer. Otra manera que también yo invitaría al público que nos está escuchando, siempre se lo digo a mis estudiantes y demás, se pueden acercar a la prensa de la época, por ejemplo. Por internet se consigue una cantidad impresionante de repositorios digitales en donde pueden conseguir prensa de Colombia, de Venezuela, de España, etcétera, y te puedes acercar a lo que pasaba en ese momento. Obviamente, nosotros los historiadores nos dedicamos a estudiar el pasado y tratamos de hacer de alguna manera, Oscar y Grace, una aproximación lo más cercana posible a lo que fue. Ojo, lo estoy viendo con mis ojos, como tú bien me decías, del año 2021. Por eso es un ejercicio también de imaginación, pero obviamente tenemos una cantidad impresionante de herramientas y de conocimiento que nos ayudan a reflexionar en ese pasado. Esa es una diferencia, ¿no? O sea, por ahí podríamos hacerlo, pero pueden métanse sobre todo en las fuentes originales. No solamente se queden tal vez con la lectura a partir de un libro de historia o de un documental o algo así. Váyanse a la fuente. Y en verdad que en internet pueden conseguir maravillas. Perfecto. Ahí hay muchos comentarios que los vamos a leer al regreso de la pausa porque creo que ya corresponde, Grace, ¿no? Sí, ya no nos... Vamos a la segunda pausa. Te recomiendo que escuchar. Hola amigos y amigas de la ciudad letrada. Soy Fabián Rodríguez Medina y en esta ocasión quiero que puedan escuchar la interpretación o la versión de la canción Sobreviviendo del grupo chileno Iyapu. Una versión del año 2014 de esta canción o de este himno de América Latina y del Caribe de el cantautor Víctor Heredia. ¿Ya? Una canción del año 84 que fue retomada, ¿cierto?, por este grupo Iyapu y que es hoy en día un himno y que podemos continuar cantándola pensando en las problemáticas sociales de la actualidad y también en tiempos de pandemia. Que la disfruten. Y estás escuchando La Ciudad Letrada. Así es, estamos de vuelta. Espero que no nos hayan extrañado. Mentira. Bien, comentamos en que tenemos muchos comentarios en YouTube, así que gracias por todos los que nos están escuchando. Oscar, la pregunta que quedó por allí. Sí, no, saludar a amigos como Tina González, una gran amiga de Caracas que nos está escuchando, y la Ima Moreno, a la Karina Chechelev, que Ángel seguramente la conoce, esposa de nuestro buen amigo Alexis Chechelev. Y por acá tenemos a Gabriela García Camacho, que plantea lo siguiente, Ángel: romper con estos mitos de la patria, simbologías, no tendría repercusiones negativas, sobre todo hablando actualmente en el entorno de la población, de su identidad nacional, unidad, etc. No creo que tenga algún tipo de repercusión negativa, porque sobre todo es dar a conocer la historia que pasó, los elementos que constituyeron esta historia, los elementos que forman parte de nuestra identidad nacional. O sea, no es solamente una historia construida desde los que ganaron, desde los grandes héroes, es ampliar esta visión. Y es cuestión de abrir, ¿no? Yo creo que la historia también está dada para plantear las verdades, para tratar de acercar a la población a lo que fue obviamente su pasado y así también construir elementos
para su memoria, ¿no? Creo que uno de los elementos más importantes que nos está dando la historia en los últimos años, en las últimas décadas, son sus particularidades. O sea, no podemos hablar de una historia de México solamente, de una historia de Venezuela solamente, de una historia de Colombia, sino que cada región tiene su propia historia y es cuestión de irla rescatando. Eso está ahí en los archivos. O sea, los historiadores nos acercamos a los archivos en la medida de lo posible para tratar de rastrear y sacar elementos que nos puedan ayudar en la reconstrucción de ese pasado. Entonces es cuestión, creo que más allá de que pueda tener repercusiones negativas, al contrario, nos puede ampliar muchísimo nuestros horizontes de análisis y de perspectiva, no solamente para las ciencias sociales y las humanidades, sino para la cultura en general. O sea, y dentro de esto creo, Oscar y Grace, la posibilidad es de rescatar a grupos o entornos o sectores sociales o organizaciones que no están en nuestros libros de historia. Eso podría ser interesante como ejercicio. Ya. Vanessa, sí, disculpa, Vanessa Anaís Hidalgo, otra buena amiga, nos saluda, dice, da un comentario y luego formula una pregunta. Dice que historiadores como Inés Quintero, Mirla Alcibiades, Tomás Placa, Elías Pinos tuvieron la oportunidad de indagar en los archivos de las naciones y desmitificar todas estas construcciones de las cuales ha hablado Ángel, y plantea la siguiente pregunta: ¿cómo hace un estudiante hoy o un historiador joven como el invitado de hoy para aproximarse a la realidad? ¿Cómo haría un historiador joven para aproximarse a la realidad tal cual como lo has hecho tú, Ángel? Lo plantea Vanessa. Esa realidad, como lo estaba planteando hace algunos minutos, la hacemos a la revisar los archivos, ¿no? O sea, los archivos, la prensa de la época, la documentación de la época, nos puede aproximar un poco más a esa realidad. Obviamente, esto se está haciendo en un contexto, cuando estamos hablando de la disputa por la independencia, o la guerra de independencia, todo el movimiento que se da en un escenario de guerra, y no solamente la guerra se da en las armas, en el campo de batalla, también se da en la prensa, por ejemplo, en la opinión pública. Tú tienes que ganar adeptos. Nosotros como historiadores nos aproximamos también a esa prensa, no solamente a la prensa patriota o a los medios que se están imprimiendo en esa época desde las imprentas patriotas, sino también las realistas, que eso es otra historia que falta. Se han hecho aproximaciones muy interesantes desde Tomás Estraca, Elías Pino, Inés Quintero y otros historiadores en otras partes de América en acercarnos a esa visión de los perdedores, ¿no? No es mentira eso, aunque a veces exageran, ¿no? No, es que la historia la escribe los vencedores, la escriben los asesinos, la escriben... Sí, en parte sí es así. Y por eso precisamente tenemos que aproximarnos a esa otra historia, porque también estamos buscando pesos y contrapesos, ¿no? Eso siempre que estamos buscando nosotros en nuestra vida, tratar de tener un equilibrio, etc. En la historia también podemos tener la versión A, la versión B, pero es que también hay una versión C, D, E, F. Entonces, bueno, retomando un poco de esta pregunta que nos plantea la oyente, ¿cómo aproximarnos? A través de las fuentes originales de esa época. Y nosotros, obviamente, tener elementos que poco a poco los va adquiriendo en esta profesión, en este oficio de la historia, que nos va dando elementos para hacer juicios de valor, análisis crítico, analítico y tratar de aproximarnos, por eso que yo lo digo con mucha cautela, tratar de aproximarnos a esa realidad. ¿Ok? Bueno, por ahí me voy. Pero gracias por la pregunta. Eso me hace pensar también en que, digamos que se podría cuestionar, podríamos colocar en cuestionamiento todo lo que hemos visto en el colegio sobre historia, porque es como tú dices, actualmente se están buscando esas historias que no se han contado, esos sucesos, esas otras anécdotas civiles. Eso no podría llegar a, por lo menos yo me lo estoy planteando actualmente, que todo eso, esa historia, digamos que historia de Venezuela que vimos en el colegio, no sea del todo realista, del todo cierta, y nos lleve a cuestionarnos si esto es realmente cierto a plenitud. No, bueno, fíjate que también lo que nos enseñaron en el colegio, y no solamente funciona para el caso venezolano, sino para el caso de la historia general en buena parte de Occidente, creo yo, del mundo occidental. O sea, son más que todo episodios políticos, acontecimientos, batallas, héroes. ¿Qué eso ocurrió? O sea, la cuestión es irnos un poco más allá y profundizar sobre otros actores, otros protagonistas, otras situaciones que escapan de eso. Obviamente, Grace, hay un discurso muy marcado a lo político, pero particularmente al tema militar,
en que el ejército, por ejemplo, las Fuerzas Armadas, en el caso de la historia de Venezuela, los grandes héroes, las grandes batallas, son las que nos dieron la nación. Cuando en realidad sí, obviamente tiene un protagonismo impresionante en el desenlace de la guerra. Pero ahorita lo que te estaba diciendo, la guerra también se dio en la prensa, por ejemplo, en los medios de comunicación, en la opinión pública. Y eso es un elemento fundamental que los historiadores lo hemos estado rescatando, historiadores e historiadoras en general. No solamente para el caso venezolano, sino en todo el continente. Y estamos, otra cosa, regresando a las fuentes originales. No es que lo que nos dijeron en el colegio es mentira, pero lo que yo pretendo, o lo que pretendemos ahora las generaciones relativamente más jóvenes, o sea, esto no es nuevo, esto tiene muchísimos años desde que se está profesionalizando el ejercicio de la historia, es también contar la otra parte, es contar los vacíos, es llenar vacíos que antes no se contaban porque no había un interés. Y el interés viene, como todo, desde el Estado, o desde intereses económicos, desde intereses políticos, donde lo que querían destacar era esto. Ustedes abran sus billeteras en cualquier país donde estén. Y la gran mayoría de los billetes que tenemos en nuestra billetera, cuando tenemos billetes en moneda, bueno, el caso mexicano es diferente, pero son los héroes de la patria. Sí. Es darnos identidad, es darnos sentido en eso. Aquí podríamos ampliarlo muchísimo. No solamente Bolívar hizo la guerra, hay miles de personas detrás de él. Y al igual hay miles de personas en el otro bando que murieron luchando y creyendo por la monarquía o por sus ideales, que emigraron también. También ese es otro elemento que podríamos destacar en una coyuntura de las conmemoraciones, que pensamos que los venezolanos solamente estamos emigrando en las últimas décadas, y no, durante la independencia hubo una movilización de americanos por todo el continente impresionante, que también, bueno, esas son de esas consecuencias que podríamos destacar como parte de los resultados de los procesos de independencia. Pero no sé si respondí tu pregunta, Grace. Sí, sí. Hay algo interesante que yo creo que tiene que ver también, Ángel y Grace y audiencia, el contexto cultural. O sea, el contexto cultural, el paradigma que existía para la época, pues marcó también la forma y qué se contaba. Entonces, quizás en el proceso de la creación de la polis latinoamericana, entendiendo polis como las repúblicas latinoamericanas, se necesitaba contar o se necesitaba un discurso heroico. Y entonces, bueno, de aquí pienso yo que parte también la romantización y parte también de la selección de qué es lo que debemos contar, ¿no? Entonces, yo creo que Ángel y tú como historiador seguramente lo deben manejar mejor que yo. El contexto cultural influye mucho en qué se cuenta, cómo se cuenta, y creo que hoy en la actualidad, en la que probablemente se está tomando en cuenta también otros aspectos que antes no sucedieron, por eso quizás se está visibilizando pequeñas historias, digamos, anónimas que ya están dejando de ser anónimas, ¿no? Sí, fíjate que un elemento que me gustaría rescatar, que se me olvidó tal vez, es que creemos que las independencias hispanoamericanas, o bueno, del continente americano, etcétera, son aisladas. Y dentro de este elemento que tú dices, de los elementos culturales que podríamos rescatar, esto se enmarca en la era de las revoluciones. O sea, estoy hablando de la Revolución Norteamericana de 1776, la Revolución Francesa que también inició en 1789, y una revolución que a veces se nos olvida, y es la Revolución Haitiana, por ejemplo, de 1805, que siempre se ha dicho, o bueno, se ha dicho pues, en diferentes espacios, no es que la primera independencia es de Venezuela, de 1811. No, la primera independencia de este lado del cono, o sea, de este lado de América, aunque obviamente en el caso de Haití está en el Caribe, es una república de negros. O sea, claro. Y es en 1805 inspirado también en los elementos de la Revolución Francesa, en los ideales de igualdad, de libertad, de fraternidad. Y esa se nos olvida. Entonces, esto hay que enmarcarlo en un escenario, si nos vamos a los 200, hace 200 años, en un escenario cultural mucho más grande. Y no solamente dentro de la era de las revoluciones, sino también dentro de las guerras napoleónicas. O sea, Napoleón Bonaparte, empezando el siglo XIX, estaba dominando buena parte de Europa. Y ahí, cuando inicia la invasión contra España en 1807, 1808, es que ocurre este gran desorden que nos trae consecuencias enormes para el caso de la América española. Entonces, dentro de esos elementos culturales, tenemos que incluir las revoluciones, los ideales que se están planteando, y no solamente quedarnos con los ideales que siempre nos enseñaron, un poco regresando a lo de Grace,
en el colegio, ¿no? Bueno, es que la Ilustración, es que Rousseau, es que Montesquieu, son como que los grandes pensadores, las grandes referencias de la época. No, aquí en América también había pensadores, filósofos, juristas, en fin, que estaban pensando esto. Ustedes iniciaron con una cita, por lo menos de Francisco de Miranda. Es otro de estos grandes héroes, de estos grandes caraqueños, caraqueño universal, ¿no? Como se le lleva a denominar, que trajo ideas del viejo mundo para el nuevo mundo. A él no le fue nada bien, eso lo sabemos. Pero bueno, es parte de ese ejercicio y de esas generaciones nuevas que se fueron dando en esta coyuntura de la independencia. A ver, ahora con respecto aquí que mencionas a Francisco de Miranda, yo siempre lo vi y creo que eso es parte de lo que hemos visto de historia, que él estaba, digamos que adelantado a su época por todas las visiones que quería traer a Venezuela, a este lado del continente. Ahora tengo una pregunta. ¿Las bases actuales de las repúblicas han sido impedimento del desarrollo de América Latina? Sobre todo tomando en cuenta Ujú. esa parte de la historia en la que nos vanagloriamos un proceso de independencia. Me permito ampliar la pregunta que hace Greg, que es muy buena. Sí, sí. Sobre todo tomando en cuenta que nos llenamos de mucho orgullo. Creo yo a veces un orgullo demasiado excesivo, demasiado exagerado de nuestro proceso de independencia, y que, a ver, si me pregunta a mí, yo creo que parte posiblemente por estar mirando mucho hacia el pasado. Aunque yo soy lo que digo que hay que mirar el pasado también, por aquí nos quedamos como pegados, como decimos en Venezuela, nos quedamos pegados con la nota de la guerra de independencia. Creo que también ha evitado o ha propiciado que quizás el desarrollo no haya sido como tal en América Latina. No sé si con esto no sé si estoy errado o equivocado. Mira, la pregunta es compleja, tanto Grace como Oscar, porque es como tratar de evitar las responsabilidades que tenemos en la actualidad, ¿no? Uh-huh. Y eso lo hace desde el Estado, o sea, bueno, es que son consecuencias del imperialismo yanqui, cuando las invasiones, no es que era parte de la culpa de las invasiones españolas, o por lo menos ustedes revisan la parte de la historia con el Congreso Anfitriónico de Panamá en 1826, y el que Bolívar trató de unir buena parte de América y que hubiéramos sido otra nación, hubiéramos sido una superpotencia en comparación con Estados Unidos, o la experiencia de la llamada Gran Colombia también, que unió a Venezuela, a Colombia, a Ecuador y lo que es Panamá en la actualidad, en una gran nación que apenas duró 10 años, hubiéramos sido una superpotencia. Sí, pero eso pasó hace 200 años. O sea, yo siento que ahorita cuando empezamos a buscar en el pasado razones del fracaso, entre comillas, de nuestro presente, somos muy irresponsables. Y eso viene desde el Estado, Oscar. O sea, porque las cosas buenas como las cosas malas vienen de la historia y no asumimos la responsabilidad presente. La historia está para enseñarnos, para educarnos, para formarnos, para conocernos sobre todo, y también para darnos perspectivas de futuro, ¿no? Una de las cosas más importantes, y ahorita lo estaba hablando con Grace, con el caso de las elecciones allá en Perú, en el caso de Venezuela, que es un poco más lamentable por todo el abuso de poder que hay de mano de los que están gobernando nuestro país, es la experiencia republicana. Y esa experiencia republicana no solamente es una elección, es también nosotros creer en la libertad del hombre, es creer en los derechos, es creer que somos libres aunque no lo seamos. Eso es una construcción que tiene 200 años y es un proceso sumamente lento y complejo. Y es lo que vendrá. O sea, más allá de los fracasos y los éxitos que hemos tenido en las repúblicas hispanoamericanas, en las repúblicas de América Latina, hay un elemento que nos es común. Creemos en la ciudadanía, creemos en la representación, creemos en la libertad del hombre y de la mujer. Creemos que ahora se pueda materializar, estamos en permanente ejercicio. Yo creo que esa es parte de ese eje transformador de la historia que nos permite agilizarla, ¿no? Y que obviamente hay momentos en que es un poquito más rápida que otra, etcétera, pero creo que esos son de los elementos más destacables que podríamos, sí, bueno, avanzar en esta perspectiva republicana de la independencia que se le quería dar en esta conversación. Vale, muy bien. Toca hacer la pausa. Vamos con la siguiente cápsula. Te recomiendo qué ver. Un saludo cordialísimo a toda la ciudadanía letrada. Mi nombre es Michael Ramírez
Y paso por acá para encargarme el día de hoy del segmento ¿Qué ver? Mi recomendación es al film Nomadland, Tierra de Nómadas, de la directora Chloe Zhao. Un film que desde ya arranca como un firme candidato en la categoría Película del Año de los premios Oscars. Este es un film que nos interpela en esta época de vidas precarias que tienen que moverse, que tienen que desplazarse para encontrar una mejor vida en otro lugar. Su fotografía recoge la vastedad del paisaje norteamericano en su dureza, pero también en su belleza. Junto a esta parte poética encontramos, por ejemplo, la lectura del soneto 18 de William Shakespeare, y además tiene una música que intensifica esta parte emocional, afectiva de los personajes que están anclados a lo emocional, a la memoria de sus seres queridos. No lo olviden, Nomadland. Saludos. Así es. Regresamos. Aprovecho para mencionarles nuevamente que tenemos un WhatsApp en donde pueden enviarnos comentarios, preferiblemente voice, porque queremos escucharlos también. Así que les recuerdo, el número es +56 930 74 9893. Lo voy a repetir. +56 930 74 9893. Y también Grace por acá envía José Alirio Almarza Villalobos, saludos desde Panamá. Dice que es un verdadero placer escucharnos y nos felicita. Parece que José Alirio es alguien muy cercano a nuestro invitado del día de hoy, Ángel Almarza. Y también Vanessa nos felicita indicándonos excelente programa. Ángel, me gustó esto que dijiste, que todavía, o más que todavía, los latinoamericanos de cada una de estas repúblicas conforma la América Latina o las Américas o América Latina y el Caribe, dependiendo del nombre que estamos dando. Leemos en la ciudadanía. ¿Cómo podemos definir entonces esto de la ciudadanía? No sé si viene al caso a propósito de esto de ser republicano. O sea, somos republicanos, somos ciudadanos, pero ¿cómo podemos definir esto de la ciudadanía que, no sé, por momentos pareciera que es un concepto tan abstracto que como que no lo tenemos muy presente, pero tú acabas de decirnos que tenemos en eso? No, bueno, ¿cómo que no lo tenemos presente? No O sea, sé, es que fíjate cómo... es una situación en algunos países, yo a veces, yo soy voy a decir, me considero un nihilista por antonomasia, un pesimista y un misántropo a veces. Entonces, cuando veo ciertas actitudes, ciertos comportamientos, digo, aquí la ciudadanía no se fue por el despeñadero y nada que ver. Pero me gusta encontrarme con personas como Ángel, como Grace y como otras tantas que dicen, Oscar, eso no es así. Existe, es posible que este concepto se materialice y que más que se materialice, está presente. Sí, bueno, yo sí creo que es uno de los elementos que tenemos que destacar de nuestros países y de nuestra experiencia republicana. Antes, y para eso está la historia, hace 200 años, para que veamos la magnitud, ¿no?, de ese ejercicio de imaginarnos. Hace 200 años antes de la creación de las repúblicas, éramos súbditos de un rey. Súbditos. O sea, es algo que nos impacta ahorita. O sea, imagínense nosotros estar dentro de una monarquía, con todo el respeto que tengamos hacia esas formas de gobierno en otras partes del continente, de Europa u otras partes del mundo. Pero algo que tenemos como casi que nosotros en nuestro ADN americano es que somos republicanos, somos ciudadanos de una república. Obviamente ahorita la realidad de los venezolanos nos ha llevado a reflexionar y a dudar muchísimo de esa idea, ¿no?, de esa identidad, porque somos somos ciudadanos venezolanos, pero que estamos migrados en otras partes del mundo. Entonces, claro, hemos perdido un poquito esa esencia o ese elemento, porque en estos países donde estamos, no podemos ejercer nuestro derecho al voto, pero sí pagamos impuestos, pero sí vamos al abarrote o al abasto que está aquí en la esquina, tenemos una cuenta bancaria, vamos a trabajar, etc. Hay un solo elemento que perdemos, y es el derecho de la representación y ser representado, por ejemplo. Pero eso es lo que tenemos que destacar de estos 200 años, esa experiencia que tenemos, que somos ciudadanos de. No solamente, Oscar, es una cuestión del ejercicio al voto, sino también creer en los principios republicanos.
creer en la libertad, creer en la igualdad, etcétera, aunque nos asomemos por la ventana y sabemos que esa igualdad y esa libertad no son reales, que no es para todos, que los sectores más desfavorecidos de las poblaciones en nuestro continente, ¿qué van a estar pensando en ir a ejercer su derecho al voto cuando en realidad no tienen agua limpia que tomar o no tienen acceso a la electricidad, por ejemplo? Entonces, claro que obviamente todavía nuestras democracias son muy desiguales, nuestras repúblicas son muy desiguales, pero estamos trabajando en eso. Y la experiencia que hemos tenido en los últimos 200 años, oye, nos tiene que servir de algo. Y si la historia sirve para algo, precisamente eso, para evidenciar que hace 200 años estábamos de una manera y mira cómo estamos ahora, a pesar de todas las limitaciones y todos los problemas que podemos tener. Pero se han ido dando pasitos, casi que pasitos de bebé, como mis niñitos, como Sabina, que tiene 1 añito y medio que apenas está empezando a caminar poquito a poquito, así vamos. Pero esto es lento, ¿ok? Creo que por ahí va. Yo siempre he dicho entre mis amigos, compañeros y colegas, siempre he dicho que para mí América Latina es un continente que está en edad media, y si lo comparamos con Europa, ¿no? Porque apenas nosotros tenemos 500 años, no vamos a decir de que fue descubierta, ni mucho menos, pero 500 años de existencia, porque obviamente llegaron digo 500 años en el sentido de como la conocemos en la actualidad, tomando los 300 años de colonialismo y luego los 200 años de vida republicana, son como 500 años. Entonces, estamos en esa edad media en la que, por supuesto, estamos todavía, como tú dices, yendo paso a paso y quizás por las circunstancias de los nuevos tiempos hemos tenido que subirnos al tren de la tecnología, de la actualización, de la contemporaneidad, para no quedarnos rezagados. No sé si estoy errado en ese sentido, pensar que estamos en la Edad Media latinoamericana. No soy partidario de ese tipo de visiones, ¿no? O sea, cada región, cada continente tiene su evolución histórica, su transformación, sus maneras de... Obviamente, si nos comparamos con Europa u otros países del cono norte, obviamente las dinámicas son diferentes, ¿no? Eso ya es cuestiones de desarrollo, desde el punto de vista económico y demás, que obviamente es muy diferente, pero, a ver, en el mismo caso de América Latina, de América del Sur, ¿por qué tenemos casos relativamente exitosos como Uruguay, como Chile o como Bolivia, que está teniendo un crecimiento económico impresionante? Y tenemos una caída, por lo menos en el caso de Venezuela, similar a Haití, lamentándolo mucho, ¿no? O sea, yo siento que no tenemos que ser tan pesimistas y tan generales, ¿no? Al hacer este tipo de reflexiones, porque en verdad cada país tiene su dinámica, ¿no? Y su contexto histórico como para poder hacer una valoración un poco más compleja. Yo creo que es cuestión de ver la coyuntura particular de cada una de las regiones para su análisis, ¿no? Es que es difícil para un historiador hablar del futuro también, ¿oíste, Oscar? Aunque tenemos herramientas suficientes para pensarlo, pero bueno, estamos en este presente y ahí es donde nos tenemos que enfrentar ahora. Mira, en cada programa, esto es un pequeño paréntesis, tranquilo Ángel, Oscar tiene que verse en la necesidad de hacer quizás una pregunta un tanto incómoda, como para ponerle un poco de picante al invitado, así que tranquilo. Los que me conocen saben que yo suelo ser a veces muy incómodo, pero o sea, incómodo en buen sentido de la palabra, pues que pretendo aquí ni mucho menos minimizar y nada por el estilo de invitado, sino expresar un poco mi opinión y bueno, en fin. Ángel, algo que yo siempre he visto es que la historia ha colindado con otras, vamos a llamarlo, otras disciplinas científicas de hacer, como la literatura, como la lingüística, como el arte inclusive, porque pues, muchos eventos históricos hemos podido verla representada a través de la pintura, inclusive la arquitectura y otros. Entonces, ¿hasta qué punto los artefactos del cine, la literatura y el arte han modelado de manera positiva o negativa el proceso de independencia de América Latina y con ello la vida republicana?
Mira, por ejemplo, se los comentaba hace un rato, ¿no? Con la conmemoración de los bicentenarios en el 2010-2011 en América Latina, se hicieron importantes inversiones desde el Estado como de la empresa privada, etcétera, en por lo menos hacer películas, ¿no? Hacer series. Eso todavía se pueden ver algunos proyectos en Netflix, en YouTube también existe, desde México hasta la Patagonia, o sea, hasta Chile y Argentina se hicieron proyectos muy interesantes, muy bonitos, muy en el sentido de la historia, sí, nacionalista, más tradicional, una historia oficial, pero se hicieron. También desde la prensa se hizo muchísimos aportes, desde la literatura, la poesía, en fin. Eso también no solamente se vivió ahorita con los 200 años, sino también en 1910 con los centenarios. Se contrataron pintores, escultores, artistas, se hicieron canciones, en fin. Eso siempre ha tenido un impacto muy significativo. Y un poco en el tema del impacto, de este tipo de otras artes, sí, de otras artes, en la construcción de esta historia mítica, de esta historia oficial en torno a la independencia, obviamente han tenido un impacto muy significativo. Nosotros tenemos, por ejemplo, en Caracas el Paseo de los Próceres, que se hizo durante la dictadura, y cómo se llama, de Marcos Pérez Jiménez, y ahí tenemos a los próceres, ¿no? Ustedes se acuerdan, unas estatuas inmensas, muy bien hechas, todo un paseo dedicado a esa apología de lo militar. Y ahí tenemos el venezolano cuando va para allá, o va al campo de Carabobo, o va al Panteón Nacional, es eso, ¿no? O sea, es lo magnánimo, ¿no? Lo grande, lo impresionante, lo bello, en fin, ahí lo tienes. O sea, la historia no solamente la tenemos en el papel, en los libros, en los periódicos, la tenemos en una pintura de Martín Tovar y Tovar, en una escultura, en la estatua de Bolívar. Bueno, ustedes han estado en otras partes de América. De los pocos países que creo yo que tienen una Plaza Bolívar en todos lados es Venezuela. Exacto. Imagínate ese amor a la patria, ese amor al héroe que tenemos en Venezuela. Tú te vas a Bogotá y Bogotá sí, hay una estatua Bolívar, ahí está chiquito, está flaco, no es ese Dios, o sea, Bolívar sobre el caballo que encontramos en todos lados, o sea, no, o sea, hay que reflexionarlo también a partir de ahí. Y lo que decíamos, por lo menos República Bolivariana de Venezuela o el Bolívar, aunque está muy devaluado, el Bolívar es nuestra moneda nacional, mientras que buena parte del continente americano permaneció el peso, por ejemplo, el peso mexicano, el peso colombiano, el peso argentino, en fin, ¿no? Creo que por ahí también lo podríamos valorar para que veamos, ¿no? Creo que en el caso venezolano hay una sí sobre exposición de un elemento como puede ser, de una figura como puede ser la de Bolívar. Yo tengo aquí en México pequeñas figuras artesanales de Bolívar porque me gusta, pues, ese trabajo que se hace, ¿no? Pero bueno, ya no me alargo más. Oye, de verdad que Ángel, hemos tenido una plática fantástica. Yo creo que, como siempre lo decimos, nos quedamos muy cortos y cuando estamos entrando en la parte más deliciosa y más exquisita de la conversación, es cuando ya se nos acerca el final del programa. Nuestro operador ya nos está diciendo como que ya no tenemos que ir. Entonces, Ángel, dos cositas antes. Para acá, Alexis te envía un que hubo. Te saluda Alexis. Y en segundo, Desde Madrid. Sí, darte las gracias de verdad por estar presto, por querer participar, por esta fantástica disertación. Tienes los micrófonos para que te despidas y nada, si quieres compartir tus redes sociales o alguna publicación o indicar alguna publicación que tengas, puedes hacerlo también. No, te agradezco muchísimo, Oscar, por la invitación, Grace también, a Manuel que estuvo apoyándonos, bueno, a la gente que logró conectarse. Creo que un mensaje muy rápido es, bueno, me pueden conseguir en las redes sociales como Ángel Almarza, en Twitter, en Facebook, en Instagram, etc. Lo más importante es traten de acercarse a la historia desde su angustia, sus preocupaciones, sus dudas, y traten de acercarse a las fuentes originales. La prensa, en verdad, de la época, y la pueden conseguir por internet, puede ser un acercamiento bastante interesante. Y ya es una responsabilidad de nosotros, los historiadores y las historiadoras, de tratar de aproximarnos, de acercarnos y llevarles esta historia a la gente. Y creo que los medios de comunicación, las redes sociales y todos estos medios electrónicos pueden ser un buen mecanismo. Así que también los invito a que traten de aproximarse. Hay experiencias muy, muy novedosas.
Así que muchísimas gracias. En verdad que, bueno, ojalá que podamos reconectarnos pronto con algún otro programa. Así que Seguro que muchísimas gracias, Oscar. Grace, Manuel, muchísimas gracias. Gracias, Ángel, de verdad que lo disfruté muchísimo. Nuevamente, muchísimas gracias a toda nuestra audiencia, a las personas que nos escuchan, a todos los que dejaron sus comentarios, que siempre están atentos, de verdad, muchísimas gracias. Y bueno, les recuerdo que nos pueden escuchar por Spreaker o por Spotify, nuestras redes sociales, Twitter, Instagram, Facebook, La Ciudad Letrada. Y si quieren vernos por YouTube, también como La Ciudad Letrada. De verdad, ha sido un gusto y espero que lo disfruten tanto como nosotros. Oscar. sí. Antes de despedirnos, dar un saludo a nuestra querida amiga Yoselis Ventura, quien está hoy de cumpleaños, quien ya pasó por aquí, también nos ha dado algunas recomendaciones musicales y literarias y también cinematográficas. El equipo que hace posible este podcast: Manuel López en los controles, Eli Blanco en las redes sociales, Oscar Blanco y Manuel López en la producción general, y quienes tuvimos el inmenso placer de hablar con ustedes, de conducir el espacio, Grace Bolívar y Oscar Blanco. Nos vemos la próxima semana. Volvemos con una invitada muy especial, Gisela Goyo, de Fundación Empresas Polar, quien va a estar comentándonos y platicándonos sobre el Diccionario Visual del Español de Venezuela. No se pierdan esa emisión. Muchas gracias a todos y nos vemos. Chau.